¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en mixlr.com/Radio Waps y usted nos está viendo en este momento a través de Facebook Comunicación Radio Waps. Muchas gracias por sintonizar en esta mañanita. Estamos contentos, pues hoy es martes 24 de noviembre, platicando lo más trascendental que haya hasta el momento y sobre todo para que usted esté en contacto con nosotros. Y esta mañanita, fíjense que como siempre estamos en mantener largos en Agenda 1180, ¿no? Contaremos con una entrevista con la maestra en ciencias, Andrea Bautista, que fíjese que ganó el tercer lugar en el Web Workshop Resilience of the Gulf of California. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ganó el tercer lugar, pero es una web workshop, hacen un concurso entre varias instituciones, ¿no? Aquí ella, pues más o menos tenemos información que es organizado por Teledin Marín, pero el tema está padrísimo porque nos va a platicar acerca de, no les puedo decir la traducción, ¿no? Pero tiene que ver con las bacterias. Ella más bien, sus temas van realizados hacia la parte de lo que se encuentra en las bacterias, en el plancton, estamos hablando en el fondo del mar, todo lo que tiene que ver con ese tipo de temas, porque fíjense qué fantástico de repente conocer un poquito acerca de la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad que hay en todos estos, en esta parte, ¿no? Y de repente a veces olvidamos un poquito de dónde provenimos, y ahorita yo platicando con ella rápidamente, pues le decía yo que si bien el plancton es considerado todavía, es el número uno en la cadena alimenticia, bueno, nos va a platicar un poquito también sobre eso, porque a veces existen dudas, a veces seguimos de paso, pero hoy ella nos va a aclarar algunos detalles y sobre todo para que nos platique sobre este tema tan interesante que pues ganaron tercer lugar y pues muchísimas felicidades, ¿no? Además, también contaremos con las intervenciones, aquí tenemos también a Lluvia Castañeda, quien nos va a platicar sobre las intervenciones artísticas en los medios digitales y además ella nos trae una invitación porque habrá lectura de poesía a través de la red feminista. Entonces, así que este día, pues podemos platicar sobre esto y una entrevista más. ¿Qué creen? Pues Pamela Cornejo, nuestra colaboradora, nos va a platicar, hace una entrevista a la doctora María Zeta Flores con el tema de manejo racional de cuencas hidrológicas en Baja California Sur. Así que hoy es día de divulgar la ciencia, hoy es día de darle difusión a la cultura y pues vamos empezando, ¿no? Así que pues bienvenida. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, Andrea Bautista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarnos que este fin de semana, ¿no? Aquí la jefa, ¿no? Doctora Anidia Blanco, pues ya estaba súper contenta de darle, pues platicarnos, ¿no? Acerca de este concurso y bueno, que ustedes hayan ganado, no sé qué felicidades primeramente y nos puedes platicar Gracias. en qué consiste tu tema y cómo se llama completito y de qué se trata. Sí, bueno, el tema que nosotros presentamos en la web workshop va enfocado un poco a la biodiversidad del bacterioplancton en pozas intermareales de la Bahía de La Paz, particularmente en Calerita. Y lo que nosotros realizamos en ese trabajo, pues, fue estudiar este bacterioplancton. Pero, ¿qué es el bacterioplancton, no? Aquí tenemos dos palabras que están un poco unidas, que son, por un lado, las bacterias y el plancton, ¿no? Las bacterias, pues ya las conocemos, que son súper chiquitas, que no son visibles al ojo humano y forman parte de este plancton, ¿no? El plancton es el que se encuentra en la columna de agua. Entonces nosotros estudiamos a este bacterioplancton en estas pozas intermareales que están en la zona costera. Y pues para nosotros estas pozas intermareales prácticamente son un microcosmos y es nuestro laboratorio natural, ¿no? Donde podemos estudiar qué está pasando. Y nosotros analizamos cómo es que cambia este bacterioplancton en temporadas frías y temporadas cálidas. Pero todo nuestro trabajo inició porque en esas pozas viven unas algas pequeñitas que son algas coralinas.
y estas tienen una participación muy, muy importante en los océanos porque protegen las costas y además funcionan de pequeñas casas para otros organismos, ¿no? Entonces, desde ahí nació nuestro interés y también nosotros necesitábamos entender qué pasaba en el hábitat donde ellas vivían, ¿no? Claro. Entonces fue también que nosotros nos interesamos por ese bacterioplancton que se encuentra en la columna de agua, ¿no? Que es lo que rodea a esas pequeñas algas que viven ahí en esas fosas intermareales. Y la web workshop pues iba enfocada en este sentido, ¿no? ¿Qué está pasando en el Golfo de California y qué está pasando con todo lo que enfrentamos ahora, ¿no? Con todo el incremento, los cambios de temperatura, el cambio global que está ocurriendo, ¿no? Y una parte importante de entender pues es qué está pasando con estos organismos que aunque son muy, Ujú. muy pequeños, nos permiten entender qué sucede a gran escala, ¿no? Pero también es importante, pues, entender justo esto, ¿no? Que forman parte de nuestra cadena trófica y que son los primeritos que están dentro de esta cadena trófica, ¿no? Y sin ellos, pues, muchos otros organismos o los ecosistemas no estarían saludables, ¿no? Si no estuvieran ellos. Claro, y bueno, eh, yo tenía pues una duda, ¿no? Igual siempre existe este tipo de aclaraciones, como hacía en un inicio. En ese trabajo, bueno, tú ya tienes un buen de actividades desarrolladas relacionadas con las bacterias y el plancton, pero ¿cuál es esa interacción o cuál es la relación que tienen ambas? Las bacterias y el plancton, bueno, las bacterias forman parte del De plancton, ¿no? todo. Ujú. Entonces, por eso se llaman bacterioplancton, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de su presencia? Bueno, es que estos organismos, aunque sean muy pequeños, participan en muchas actividades que benefician a los océanos, ¿no? Hacen muchas transformaciones dentro de su digamos, metabolismos en general, que es lo que ellos realizan para a lo mejor producir energía o producir alimento, todo lo que ellos producen lo pueden utilizar otros organismos, ¿no? Entonces ahí está la relación. Pero también tenemos nuestra otra relación que es a lo mejor asociada a los organismos, como las algas coralinas. Entonces, esta asociación que tienen con estos organismos, pues es muy importante, ¿no? Es como las bacterias que viven en nuestro estómago. Sin ellas no podríamos digerir la comida de la que nos alimentamos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la asociación entre las bacterias y organismos marinos, por ejemplo, las algas coralinas, que pues participan a lo mejor teniendo una repercusión en su estado de salud o en los nutrientes que van a adquirir estos organismos e incluso podrían enfermarse, ¿no? Si no están ciertas bacterias o si están ciertas bacterias presentes. Claro, y me gusta la forma en que vas detallando, Andrea, la forma en que cómo vas relatando cómo funciona, se nota tu amor, ¿no? Ahorita platicabas también acerca de los corales, ¿no? Que eran los primeros inicios de investigación que platicabas. Entonces, en este trabajo también, pues, válgame la redundancia, ¿no? También trabajas con corales. Son algas coralinas Algas coralinas. Ay, que son muy similares a los corales porque también tienen su esqueleto duro como el de los corales porque producen ok, ya. carbonato. Oh, Sí. pues más interesante en ese sentido de cómo buscar este funcionamiento, pues su relación. Además, tú, pues aquí lo mismo lo platicabas, ¿no? Es la parte fundamental de cómo se van nutriendo y tienen un sinfín de funciones y actividades, ¿no? Y aquí yo pues hacía esta pregunta, ¿no? Y se seguirá considerando siempre el plancton como el número uno en cuanto a la cadena alimenticia. Ese sería así como base siempre, o hay otras formas pues, de encontrar más formas de cadena alimenticia. El plancton es La la primerita que primer sí. parte, ¿no? De toda esta, digamos, cadenita que nosotros vamos siguiendo. Son los primeros que están ahí y muchos de ellos pues van a ser alimento para organismos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, las ballenas, que son las Uh -huh. filtradoras,
pues se alimentan de todo este plancton, ¿no? Ya pueden ser zooplancton, que son, digamos, animalitos, o plancton, fitoplancton, que son las microalgas, que son muy chiquitas, o el plancton en general, donde incluimos también a las bacterias, ¿no? Entonces, estos organismos muy grandes que son filtradores como las ballenas o el tiburón ballena, pues se están alimentando de este plancton, ¿no? Entonces, son los primeros de nuestra trama trófica y son muy, muy importantes. Sin ellos, la verdad es que yo siempre he dicho que sin ellos el ecosistema que tanto nos gusta o que nos gusta visitar no existiría. Claro, claro. Y bueno, y además que lo tenemos muy cerca de nosotros, ¿no? Es decir, bueno, ustedes a través de los estudios que realizan no tienen que trasladarse, ¿no? A lugares sumamente, pues, lejanos o algo así. O sea, ustedes prácticamente tienen todo cerca para poder contribuir, ¿no? A este tipo de actividades y estudios. Bueno, yo creo que también responderías con la pregunta, ¿no? De por qué tenemos que estudiar o por qué debemos de conocer este tipo de sistemas, ¿no? Estos sistemas, bueno, en general los océanos, pero las fosas intermareales con las que nosotros estuvimos trabajando, es que en el laboratorio, hasta suena broma, ¿no? Pero la verdad es que los consideramos nuestros laboratorios naturales, ¿no? Porque son como un pequeño charquito que está en la costa donde hay un montón de organismos que nosotros podemos estudiar, ¿no? Y que nos pueden Ajá. dar inferencia de muchos datos, ¿no? Entonces, y estudiar a las algas y estudiar a las bacterias nos permite entender qué pasaría si no estuvieran, por ejemplo, a lo mejor esas bacterias o qué les pasaría a esas algas, ¿no? Sobre todo porque estos organismos pues participan muchísimo en la salud de los océanos, ¿no? Participan protegiendo nuestras costas, son, digamos, la casa de otros organismos muy importantes como corales o peces o muchos invertebrados. Entonces, si nosotros pensamos un poco, si no estuvieran estos organismos, ¿qué es lo que le pasaría a nuestro océano, ¿no? ¿Qué le Uh-huh. pasaría a nuestros mares y cómo nos afectaría después a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor si no se protege la costa, pues había una repercusión en el efecto que tendría a lo mejor la marea o algunos eventos climáticos, ¿no? Entonces, aunque sean muy pequeños, pues sí tienen una participación enorme en la salud de los océanos, ¿no? Y en cuanto a las bacterias, pues precisamente eso, ¿no? Muchas veces asociamos el término bacteria a enfermedad y Sí. la verdad es que no es así. Hay muchas bacterias que son buenas y en los océanos y la relación que tienen con otros organismos, pues los vemos, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo con las bacterias que viven en nuestro estómago, ¿no? Sin ellas no podríamos digerir la comida. Pues lo mismo sucede con la relación en otros organismos, ¿no? Hay un término que se llama holobionte, que significa todo el organismo, por ejemplo, eucarionte, nosotros, Uh-huh. con todos sus organismos asociados, virus, bacterias, eucariontes chiquititos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y a veces en el grupo les causa risa, que yo siempre digo, todos somos holobiontes, y la verdad es que sí, es que no somos ajenos, ¿no? Siempre vivimos en relación a otros organismos y que muchas veces si no están esos organismos afecta a todo lo que nos sucede, ¿no? Entonces lo mismo ocurre en el océano. Si no existieran las bacterias y la relación con las algas coralinas, si no se mantuviera, pues iba a afectar a los océanos y después iba a tener otras repercusiones que a lo mejor a nosotros nos van a afectar porque a lo mejor ya no va a haber los peces que iban a estar en esa zona, no va a estar protegida nuestra zona costera y va a haber otras repercusiones, ¿no? Entonces de ahí va la importancia de estudiar estos sitios y estudiar y entender qué pasa con las bacterias. Claro, y dejar de lado nuestros mitos, ¿no? Del miedo. Es una bacteria, no agarres esto por las bacterias, ¿no? Sí. Ahorita nos platicas lo amigable, bueno, en este caso nos platicas lo amigable que son y su importancia que tienen, ¿no? Con Uh-huh. nosotros. El trabajo que tú desarrollas, bueno, obviamente es muy importante, pero ¿qué utilidad tienen para realizar ese tipo de trabajos? ¿Qué utilidad? Uh-huh. Bueno, en el futuro también nos va a permitir a nosotros poder proteger a los ecosistemas, ¿no? Muchas veces subestimamos el papel de las bacterias en cuanto a su función,
pero esta relación que tienen con las algas coralinas y tal vez en las pozas intermareales nos va a permitir después pensar en proteger estos sitios. Entonces, eso sería una de las principales utilidades que nosotros le daríamos, ¿no? Proteger ciertos sitios que, pues, la verdad, nos ofrecen muchísimo, ¿no? Nos ofrecen muchísimo en cuanto a que son sitios de protección para otras especies o que permitan que otras especies puedan crecer ahí, ¿no? Claro que sí. Y hablando de impactos, ¿cómo es su impacto el ambiente con y la sociedad, no? La sociedad, pues justo ahí, ¿cuál sería el impacto de que no estuvieran las algas o que no estuvieran las bacterias presentes? Pues justamente creo que va relacionado a esto, ¿no? Si nosotros quitamos esa parte del ecosistema, ¿cuáles serían las consecuencias en ese ecosistema? Si imaginamos que es una zona donde hay muchos peces de importancia comercial, a lo mejor, entonces podríamos pensar un poco en que pues va a afectar a las pesquerías, ¿no? O también la zona costera, ¿no? Si es la zona costera, en cuanto al turismo, si pensamos de cierto modo, ya no sería tan atractivo el sitio porque a lo mejor no estarían las especies que acostumbraríamos a visitar, ¿no? Y en cuanto a la zona costera y la protección que lo he mencionado mucho, si nosotros imaginamos temporada de huracanes, este tipo de algas coralinas son las que nos permiten que no sea el impacto tan fuerte a la zona costera, ¿no? Entonces, si no estuvieran estos organismos, pues afectaría toda esa zona costera y la repercusión a lo mejor a las zonas aledañas, a las casas aledañas, pues sería mucho mayor. Ok, y bueno, aquí te mandan saludos, ¿no? Tu jefa, Gracias. la jefa, todos somos holobiontes y Davinia Cota también, todos somos holobiontes, ya queda tu legado, ¿no? Que lo que estás platicando en este momento. Y bueno, a mí me parece también interesante el hecho de que conformes, ¿no? También algunos grupos de investigación, o bueno, un grupo de investigación con la doctora Anidia, porque usted no lo sabe, pero les voy a platicar que ella también es responsable de las actividades de divulgación de la ciencia en torno al COVID-19, ¿no? Lo que se estuvo pasando de animaciones hace unos meses, ¿no? Y entre videos, infografías, bueno, entre la doctora Anidia y la compañera Andrea, la maestra en ciencias Andrea Bautista, bueno, ellas, atrapos obviamente de su conocimiento, de ese amor por divulgar la ciencia, ellas también colaboraron en esa, pues en esta práctica, ¿no? De dar a conocer de una forma entretenida, ¿no? Algunos detalles del COVID, ¿no? Sobre todo para prevención. Entonces, la verdad, ese es otro reconocimiento que hay, ¿no? Porque si bien pareciera sencillo, ¿no? Practicar divulgación de la ciencia y tal vez uno en medios de comunicación resulta un poco complicado los términos y bueno, ellas trataron de bajar el vocabulario para pues poder darlo a conocer a través de una forma, les digo yo, entretenida, ¿no? Y eso es también otra parte de amor, ¿no? Amor hacia la divulgación de la ciencia, ¿no? Andrea. Sí, así es. Estoy muy contenta de participar en ese proyecto porque precisamente cuando ocurrió todo esto, bueno, en todo este proceso de la pandemia, la doctora y yo siempre hablábamos de, hay mucha información, pero la información no está llegando de la manera adecuada. Entonces, siempre buscamos tener un canal de comunicación con toda la sociedad, ¿no? Desde que la entendiera la persona que tiene un estudio que sea científico, pero también todas las demás personas, ¿no? Que no solo se quedara entre nosotros los científicos la información, ¿no? Sino que esta información que era mucha de prevención y de lo que ocurría, que llegara a todas las personas, ¿no? Y cómo era, pues de la forma más sencilla en que nosotros pudiésemos brindar esa información. Y yo siempre he dicho que, bueno, en mi caso particular, muchas veces las figuras o las imágenes son las que se te quedan grabadas, ¿no? Entonces, si las asocias con palabras cortitas, pues es mucho más sencillo recordarlo, ¿no? Entonces, tratamos justo de que así fuese la información, ¿no? Que fuera ligerita, que fuera de entender, que si un niño la leía, la pudiese entender, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante
de la cual de verdad me siento muy contenta de haber participado y que espero que en el futuro pues tengamos mucho más proyectos de divulgación que nos permitan llegar a muchas más personas, ¿no? Claro que sí. Yo te agradezco esta mañana que nos hayas platicado sobre este proyecto que acaban de ganar. Y bueno, además aquí Andrea al inicio ya no nos platicó, pero este proyecto organizado por Teledin Marín, lo lleva a cabo, desarrollado Sisimar junto con la UNAM, ¿no? Entonces ellos son este parteaguas, ¿no? De que ella también pues, haya ganado este tercer lugar de este web workshop. Así que pues muchas felicidades, Andrea. No sé, algo más que gustes agregar y sobre todo que te volvamos a tener, porque de repente es muy complicado platicar en los términos científicos, pero me agrada la forma como lo vas rescatando y cómo lo vas bajando y cómo lo incorporas también a tu vida cotidiana, ¿no? Que no solamente queda plasmado, platicado en estos, pues en las investigaciones, sino que platicas esa relación que existe, de las preguntas que ya estaban, ¿no? Esa relación que existe con tu ser humano. Sin las bacterias no pudiéramos, pues no seríamos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo va este desarrollo, ¿no? Entonces, te agradezco nuevamente tu presencia virtual en este momento, Gracias. pero pues que vengan más reconocimientos junto con la doctora Anidia Blanco, que la verdad, pues aquí ella de seguro ya está casi está aquí en la pantalla platicando junto con nosotros, ¿no? Para darnos, ¿no? Sí. Fíjate historias, pero fíjate que pues agradecemos esta presencia y que vengan más reconocimientos, ¿no? Creo yo que es súper válido que la Universidad Autónoma de Baja California Sur siga creciendo a través de los cientos de proyectos que tiene, ¿no? Y qué mejor aquí un botón, ¿no? Una muestra de lo que está sucediendo en nuestra alma mater. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos en contacto. Recuerde, aquí estamos en Agenda 1180. Hoy 24 de noviembre, ¿no? Mandamos una vez otro saludote a la maestra Nidia Blanco, ¿no? Que esperemos también platicar próximamente, no sé, algún otro proyecto que se le ocurra y nos inviten, ¿no? O decirles, vayamos haciendo esto. Ok, bueno, hasta luego, Andrea, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, aquí un poquito platicando, ¿no? Que de los temas que hace falta recordar, como les decía al inicio, y esta mañana también nos va a acompañar la licenciada Lluvia Castañeda para platicarnos acerca Y bien, recuerden que estamos en el 1180 de amplitud modulada, estamos en mixlr.com/Radio Webs y también ustedes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook Comunicación Radio Webs. Fíjense que tenemos unos detallitos técnicos, pero no se preocupe que ya estamos de vuelta, ¿no? Les decía yo que tenemos la siguiente entrevista, ¿no? Es con la licenciada Lluvia Castañeda, que nos va a platicar sobre la intervención artística en medios digitales y una invitación que tiene, ¿no? Sobre una noche de lectura de poesía feminista. Y bueno, esto tiene que ver porque ella trabaja, colabora en la red feminista, ¿no? Y todas esas actividades en torno al marco del Día en contra de la violencia de género. Así que no sé si ya estemos conectado con ella, pero ya les platico brevemente que además Hoy 24 de noviembre, fíjense que se conmemora el Día Mundial de la Evolución y el cual tiene finalidad, ¿no? De reconocer dos acontecimientos súper importantes para la humanidad, y es que me refiero que en 1859 se publicó el libro del origen de las especies de Charles Darwin, y un segundo término importante es porque en 1974 se halló el esqueleto de un homínido muy antiguo que es realizado por el arqueólogo, Donald Johansson, y me refiero a que la verdad es Lucy, no sé si usted ha escuchado de este tema, de esos fósiles, y bueno,
para platicar así súper breve, es de que se habla mucho de la teoría de la evolución y explica en este libro, ¿no?, una serie de conocimientos, de hallazgos, evidencias científicas de cómo ha ocurrido esa evolución de los seres humanos, de los animales y además de las especies que habitan en nuestro planeta. Pero esas observaciones se dan, ¿no?, en el marco de, pues, cómo se van juntando a través de la historia, y también aparecen dos especies distintas, ¿no?, con características completamente diferentes, en los cuales se permite diferenciar entre unas y otras. Además, la evolución, ¿no?, todo es posible a través de la selección natural, donde la especie es capaz de adaptarse mientras otras se pueden extinguir, ¿no? Recuerden siempre, el más fuerte, el más apto es el que va a quedar, ¿no? Entonces, yo recuerdo esas pláticas aquí con el maestro Luis Herrera, le mandamos un fuerte abrazo, porque la verdad es de que es un poquito de la historia, sobre todo en Radio Universidad, para conocer un poquito de divulgar la ciencia. Platicábamos mucho con él y ese es uno de los primeros temas que abordamos, ¿no? El tema de la selección natural, fantástico, ¿no? Siempre platicar con él. Y bueno, el otro tema de Lucy, ¿no? Me recuerdo muy bien acerca de que le dicen la madre de todos los homínidos, porque, bueno, no sé si usted recuerda el término de Australopithecus, ¿no? Entonces, aquí platicaba sobre estas teorías y bueno, además que este fósil pues fue encontrado, ¿no? Esa especie fue encontrado en el desierto, hace muchísimos, pues estaban encontrados en esa parte de un lago, y sobre todo que estos restos óseos eran de un animal muy antiguo, pues es que de la descripción así total no se las puedo comentar, pero lo que sí les puedo decir que tenía fragmentos de vértebras y cuestiones aquí un 40%, ¿no? Pero es interesante ver estos descubrimientos para saber quiénes éramos, ¿no? Entonces, la verdad, dense una vuelta, ¿no?, para conocer un momento más, un detalle más acerca del hoy, que es el Día Mundial de la Evolución, ¿no? Los invitamos a esta parte. Y bueno, sigamos aquí ya creo que ya tenemos a Lluvia. Lluvia, ¿estás por ahí? Aquí estoy, buenos días. Ay, buenos días, buenos días. Ya aquí estaba platicando de Lucy y demás, ¿no? Pero es que fíjate que ese tema me gusta mucho, ¿no? Un poquito recordando. Pero Lluvia, esta mañanita, ¿qué nos traes de información? Ya di pues algo, un poquitito de lo que nos vas a platicar esta mañanita. Bueno, una disculpa primero que nada porque mis animalitos van a estar corriendo, no sé qué les amaneció hoy, que andan como locos, así que los van a ver. No te preocupes, aquí yo también, al inicio también tenía un caos de ruido. ¿Qué pasó, Lluvia? ¿Cómo estás esta mañanita y qué nos traes? Bueno, como recordamos, el 25 de noviembre se celebra, más bien se conmemora el Día Internacional contra la No Violencia, es decir, contra la violencia, es decir, cada 25 de cada mes en realidad se hace un llamado para el Día Naranja, pero el 25 de noviembre en especial es cuando se hace más grande esta actividad, que en realidad no es un solo día, sino 10 días en los cuales se van a estar haciendo actividades para reflexionar acerca de la violencia de género. ¿Por qué? Porque esa violencia de género es la violencia de la paz, es la violencia de la normalidad, es una violencia que está y que no es precisamente de que, es que son tiempos de guerra. No, la violencia contra las mujeres está implementada ya en las culturas. Está, por ejemplo, hay paz, hay países ricos, hay violencia de género, no tiene nada que ver, puede incrementarse obviamente, puede agudizarse, pero es una violencia que está culturalizada, que está normalizada. Entonces, lo que pretenden estas actividades es sensibilizar, pero además también hacemos intervenciones artísticas y diversos colectivos hacemos diferentes cosas con las que podemos, pues, hacer este llamado, y en época de pandemia, pues, es todo un reto, así que también vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo empezamos? Ya pasaron aquí, perdón. Por ejemplo, el 25 de noviembre se seleccionó por la ONU, esto por las hermanas Mirabal. Ellas en República Dominicana fueron raptadas y fueron, pues, torturadas y fueron asesinadas. Esto fue digamos, un llamamiento terrible, 1981, y a partir de ahí se seleccionó este día. Y bueno, muchos me han preguntado por qué el color naranja, yo también me lo he preguntado, realmente no hay yo esperaba que fuera que porque es un color neutro, pero realmente se escogió que por la vibracidad del color y para tener un futuro brillante, pero recordemos que es un color para identificarnos y que todo el mundo se ve naranja y que nos pintemos de naranja, pues es una señal de que estamos colaborando con esta actividad, así que no tenemos por qué competir por otros colores, pero ese es el llamado.
Esto es una campaña que se hizo con el nombre de Únete. Tiene como fin que para el 2030 se acabe con toda la violencia. Ojalá que sí. Exactamente. Antes o ya, por favor. Tenemos que ponernos fechas, tenemos que ponernos metas, ¿no? Pero sabemos que es un trabajo continuo, sabemos que está aquí, pero sí hemos logrado avances. Por ejemplo, antes no se consideraba que la violencia psicológica o incluso que los gritos fueran un maltrato. No, la gente decía, ay, pero ¿cómo van a ser violento si nomás le grité? Ajá. O, ay, ¿cómo van a decir que yo soy violento si nada más no le respondo cuando me habla, la ignoro, le digo loca, desaparezco, no contesto? Todo eso se consideraba realmente como que, ay, qué exagerado, eso no es violencia. O sea, si no tiene un golpe en la cara, un moretón, ajá. Exactamente, no era violencia. Ahorita ya hay más conciencia, uno sabe que no puede andar gritando por la calle a todo el mundo, ni insultando, ni agrediendo, y que hay muchas maneras de violentar: la económica, la psicológica, todo este tipo, pues realmente son violencias. Y ahorita estamos por concientizar aparte de la violencia digital, que es el último rubro, y yo creo que es la violencia de la pandemia, la violencia digital y la violencia de género, que es definitivamente la otra pandemia que empezó antes y sigue, y yo creo que va a continuar después de la vacuna del COVID, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir haciendo esas actividades. ¿Cómo las hacemos? Afortunadamente hay plataformas. Por ejemplo, la universidad es una plataforma muy buena, este espacio es una plataforma muy buena para llegar a más personas y donde podemos hacer esos actos de sensibilización, estos actos que buscan generar empatía. Porque, bueno, una intervención artística es aquí cuando vemos, ya sabemos que son los antimonumentos, no han llegado aquí todavía al Estado, pero en otras partes de la República ya son constantes los antimonumentos. ¿Qué son estos antimonumentos, no? Son monumentos los cuales buscan enaltecer, pero como en un sentido sarcástico, otra finalidad. Por ejemplo, el de los 43, que le ponen así como colores muy vibrantes y lo van moviendo de lugar. Entonces es para que la gente diga, ay, ¿esto qué es? Qué bonito, pero realmente tiene un significado y eso es un antimonumento. Están las cruces rosas gigantes que las van poniendo también en diferentes lados, y esto es para recordarnos que sigue presente, que no se ha logrado su objetivo, o para que te preguntes o para que digas, ¿y esto qué? Esa duda ya es algo positivo. Imaginemos que vamos poniendo nosotros, lo hicimos una vez en la marcha del año pasado de la 8M, poner un montón de cruces rosas señalando que nos faltan, señalando el nombre de cada una de las mujeres que ha sido asesinada, secuestrada, violada, todos esos tipos de actos de violencia, y se ponen esas cruces. Entonces ya por lo menos alguien va pasando por el malecón y dice, ¿y esto qué? Y te acercas y ves los nombres, ¿y estas qué? Y luego dices, bueno, todas estas mujeres fueron asesinadas, te quedas. Yo no sabía que eran tantas. Al ver tantas cruces me doy cuenta que es algo, entonces eso ya lo puedo digerir de otra manera y ya puedo generar una empatía. Ese es un ejemplo. Están los zapatitos rojos, esos que se pusieron en toda la Paloma y que ha sido una especie de intervención que ha viajado por varios lados y que representa todas las niñas y mujeres que han sido violentadas sexualmente. Y tú ves unos zapatitos de unos bebés y te quedas, ¿cómo es posible? O sea, que estos zapatitos, que niñas de ese tamaño sean violentadas, y ya te crea una emoción. Esas son las intervenciones. Ha habido muchas intervenciones aquí en el estado, aquí en La Paz, los murales contra minas, los tendederos del acoso, una artista, por ejemplo, Berna Trasviña, que es una cantante, y ella misma dice que para ella cualquier espacio es Bellas Artes, y se pone a cantar lo que le viene porque a ella le gusta y tiene una voz tremenda. Esas son intervenciones artísticas, y cuando lo hace de repente de temas que te conmueven, ya te genera algo que tú ya sabías, que el conocimiento ya está ahí, como es la violencia de género, porque es algo que ya sabemos, que ya tenemos los datos, y entonces, pero a lo mejor no lo tienes aprendido, a lo mejor todavía no, ay, sí dices, pero, ay, le grité, qué exagerada. Y luego ya vas viendo todas estas situaciones que generan y, no, pues sí, es que le grité y realmente no había necesidad, realmente había otra manera de comunicarme, realmente no tenía la culpa y le grité. O las Entonces, expresiones, ¿no?
Las las expresiones. expresiones, porque tal vez estás hablando y la gente a veces que piensa que estás enojada, ¿no? Me ha tocado mucho en esa parte, ¿no? De que, oye, es que está súper enojada, no le voy a decir nada, pero realmente es así su forma de ser, ¿no? No es que esté enojada, así es. El yo soy así, de que así me conocieron, yo soy Ajá. así y por eso tengo derecho a ir por la vida insultando personas, pues no está Eso muy chido, tampoco. realmente no es muy bonito, no es que tú puedas decir, es que así soy yo y no puedo, todos podemos cambiar. Y no se trata de cambiar, sino simple y sencillamente todos podemos respetar a otras personas y todos podemos ser pues atentos y estar tratando, vamos a cambiar. Por ejemplo, hay muchas palabras que yo no puedo decir que a la generación pasada se le hace facilísimo y yo me quedo, bueno, entonces hemos cambiado. Hay personas de la tercera edad que están comiendo tortuga y se les hace la cosa más sabrosa y fácil del mundo cuando yo no puedo ver una tortuga porque ya siento que es una escena maravillosa, conmovedora y digo hay que protegerla, hay que cuidarla, pero las otras generaciones así como que burritos, ¿no? Machaca o no sé qué vayan a hacer con ella. Entonces, sí cambia la mentalidad de generación a generación y sí hemos cambiado y sí hemos logrado grandes pasos. No hay que irnos para atrás, no hay que sentirnos mal en eso porque hemos logrado bastante. Y en esta generación virtual que se han hecho. Bueno, está surgiendo mucho los muros virtuales, que son estos. Como no se pudieron hacer muchas actividades, de hecho, pues ni siquiera las pintas que se han hecho en las intervenciones de las campañas feministas, se hicieron en los monumentos, pero en fotografías se pusieron a hacer arte digital como si estuvieran rayados o destruidos y se compartieron por todo el internet. ¿Cuál es el origen? Realmente no encontré cuál es el origen en México, encontré en otros países, o sea que también eso viene trasladado de otros lugares. Y se lanzaron, hace cuenta que amaneciera una fotografía en primera plana en un periódico que fuera la paloma de la paz sin cabeza, ¿no? O toda pintada de morado, o que fuera, por ejemplo, el teatro de la ciudad todo con graffiti. Las personas empezaron a molestarse mucho con estas fotografías sin ver, sin investigar que eran solamente fotografías artísticas, porque era una intervención artística, es decir, ocupar un espacio para poner un elemento que no estaba ahí y generarte a ti una emoción. Pero empezaron a tener unos comentarios muy misóginos, unos comentarios muy elevados, muy fuertes, muy agresivos, de ojalá las maten así, ojalá te corten la cabeza así, cuando realmente era una intervención artística. Y te pones a pensar todo esto por una fotografía, pero una fotografía que ni siquiera se molestaron en que, oye, no es cierto, acaba de salir el periódico que no está, ¿a qué horas fue? Nadie vio nada, no se hizo una marcha, no se hizo nada. Esto también es una forma de intervenir, es una forma de arte. Yo agarro una fotografía, por ejemplo, de la UNAM pusieron una fotografía, la pusieron rayada de que aquí es feminista, aquí es esto. Pudieron hacer una con la de la UAPS, una con el tecnológico, y no pasa nada, simplemente es para generar emociones. El problema es la cultura que tenemos y las emociones que generó, pero esperemos seguir culturizando a la gente, culturizándonos a nosotros mismos, perdón si no existe la palabra, pero eso también va a ser una intervención artística, y podemos seguir haciendo este tipo de actividades. Ahora, es importante que estos 10 días, si tú tienes una actividad, la compartas, porque cualquier idea aporta, yo me pongo un listoncito naranja, dice, mira, él está concientizado, él sabe de qué se trata, ¿no? El que tenga en mi casa afuera una mano naranja en la puerta puede significar algo también. Que nos pintemos de naranja y que nos unamos a esta campaña, por lo menos quiere decir que sabemos de qué se trata y que estamos conscientes de que hay una actividad. Y ahora los colectivos feministas están haciendo sus propias actividades. En la Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Baja California Sur, que es a la red feminista a la que pertenezco, vamos a tener diferentes actividades como conversatorios. En la página de Facebook pueden verla, pueden ver a estas actividades. Y una en las que vamos a participar es poesía contra la violencia de género, en donde vamos a estar diferentes miembros de la red para recitar poemas feministas, poemas algunos muy fuertes, unos muy bonitos, pero esta es una actividad que también es bueno empezar a darle difusión. ¿Por qué? Porque nos genera conciencia. No siempre hacemos, dicen que ¿por qué no buscamos otra manera? Hemos cantado, hemos bailado, hemos declamado, hemos hecho todo tipo de actividades para generar conciencia y las seguiremos haciendo, porque de eso se trata. Y estos días, el próximo, si podemos, el próximo martes también, vamos a estar con esta misma dinámica, porque son 10 días completos, exactamente, de generar actividades, aunque tenga que usar la misma blusa naranja los 10 días, porque no tengo tampoco muchos, pero vamos a estar haciéndole ganas
y tenemos que darle difusión a estas actividades. Muchas gracias, ahí está en la pantalla, podemos ver viendo. Exactamente quiénes participamos, cómo pueden dar like y cómo pueden también compartir estos eventos. Ahora, el uso de la tecnología nos ha obligado mucho a hacerlo de esta manera. Y como dije anteriormente, muchas oportunidades, ya no hay vuelta atrás. Vamos a seguir mejorando en la cuestión tecnológica, vamos a seguir mejorando en las intervenciones que vamos a tener. Está funcionando, está generando un movimiento, está generando que la gente se quede más en casa y vea espectáculos, y vea acciones, y vea programas por internet, y estemos atentos a lo que pasa, a lo que hace el vecino, a lo que está sucediendo. Entonces, esto es muy importante hacerlo y seguirlo, pues, fomentando. Y esperemos que sigamos con este tipo de, pues, intervenciones artísticas virtuales e intervenciones artísticas reales, porque no descartamos que ya podemos adaptarnos en esta nueva normalidad teniendo todas las medidas. Poner simple y sencillamente una hoja de papel en lugares públicos diciendo yo estoy contra la violencia de género, o cuidemos a las niñas, o una manita naranja. Eso ya es una intervención, eso ya es despertar conciencia en tu trabajo, y que tú vayas y pongas una hojita naranja que no molesta a nadie, que no hace nada, pero que ya hace una disrupción del espacio cotidiano y que te hace que te preguntes qué está pasando ahí. Si es necesario, por ejemplo, estar toda de naranja, pero completamente de naranja, nada más para que la gente se pregunte qué está pasando, ya es una acción, ya es una intervención artística. Por ejemplo, Bansky, que va con stenciles y va, no son graffiti ni son pintas, es stencil, pone una plantilla, ella hace como el famoso dibujo de la niña con el globo rojo, y ya logramos hacer algo que es artístico, algo que conmueve. En México también, por ejemplo, aparte de los antimonumentos, que yo espero que en algún momento aquí se logre dar un antimonumento, que son muy representativos, está un teléfono, que es un teléfono, ya no se usan los teléfonos de caseta, pero este teléfono lo que hicieron fue forrarlo completo de aluminio para taparle todos los logotipos de la empresa, y empezaron a poner mensajes como, te hablo, no me contestaste, en post-its, y diario los iban cambiando, duró como 3 días nada más ese, pero ya fue una intervención artística que hizo alguien, y ya fue significativo, y ya se ganó un reportaje, y ya salió en medios, y ya tiene un espacio, y ya alguien escribió ya alguien se animó porque pusieron un marcador y pusieron post-its, y alguien se animó a poner, te estuve marcando, pero ya no estás con nosotros, estuve sonando el teléfono y yo estaba ocupada, lo siento. Entonces, mensajes que tú sabes que ya intervinieron las personas, llegó a la comunidad, se integraron y significó algo diferente a cada contexto. El tendedero del acoso que ha llegado a las escuelas para reportar todos estos, pues, violencias, actos violentos contra los alumnos, contra compañeros, contra maestros, y que cada quien es libre de poner ahí por lo menos una parte de desahogo, por lo menos hacerlo como terapia, sin que esperemos que llegue mucho más lejos, pero aunque sea como terapia para decir algo que no te animabas. Escribes algo, lo pones en una caja, nadie ve lo que pusiste, y entonces al final lo van poniendo algunas compañeras que se hacen cargo de esa actividad en los tendederos. No es que te vayan a ver escribiendo, oye, es que fulanito me acosó o fulanito me tocó, no, es que tú ya lo hiciste en una hojita aparte, la metiste en esa urna y ya la sacaron de ahí y ya lo pusieron en el tendedero, y se hacen evidente todas las anomalías que deberán investigarse en todas las instituciones, porque estamos hablando de oficinas, estamos hablando de instituciones, escuelas. También llegó, en el tecnológico tuvimos uno, en la 8M tenemos uno, en la preparatoria Morelos se hizo uno muy grande. Realmente felicito a las compañeras porque se organizaron muy bien, a pesar de que están chavas. Es más, sobre todo porque están chavas. Ellas demostraron que pueden organizarse mucho mejor que muchos adultos, y lograron hacer ruido y lograron hacer eco, y pues su tendedero del acoso es de los más, esperemos que se pueda llevar a una especie de tendedero virtual, de alguna manera. Tiene que poderse hacer. Y pues eso es la intervención que tenemos el día de hoy, y no olvidar que siempre tenemos que seguir con estas actividades, que nos tenemos que sumar, ya sea con bailes, con cantos, con pintas, con grafitis, inclusive con obras de arte, con antimonumentos, y todo para poder llegar a que creemos conciencia, creemos esa empatía y podemos seguir con estas actividades. Así que los invito a la página web de la Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Baja California Sur. Pueden sumarse, también pueden integrarse, así como la Alguata Feminista, a las activistas digitales, todas las tenemos muchas colectivas, y esperamos ahí mismo, en cada una,
ir compartiendo las actividades de las otras. Y recuerden que todo eso es interactivo, cada quien puede participar, mandar su opinión, y estamos aquí para luchar contra la violencia de género de manera digital o presencial. Claro que sí. ¿A qué horas empezaría el proyecto, Lluvia? Pues ¿Y por dónde? ¿A las qué, perdón? ¿Por dónde? Por Facebook, en la página de Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Baja California Sur. Va a ser un live. Se está haciendo, estamos editando. Soy de parte del grupo editor de video, buena comunicóloga. Estamos echándole ganas. Y también, si tengo algún problema, voy a llamar al Juanito para que me ayude. Pero estamos haciendo toda la transmisión. Juanito.com. Actividades. Claro, Juanito.com es la onda del Juanito. Él es el aliado perfecto. Y estamos con esto y seguiremos. De hecho, la próxima semana tenemos unos casos porque gracias a este espacio me han contactado ya 3 personas que quieren que se les ayude con algunos tipos de dudas de violencia digital, digamos. Entonces, si ellos me dan permiso de autorización, vamos a compartir algunos casos. Y la verdad me siento muy contenta de esto y haber ayudado un poco. Algunos casos pues no llegaron más allá, pero seguimos dándole seguimiento y seguimos teniendo más dudas, despejando las dudas porque me han hecho investigar y también hacer algunas observaciones que esperemos lleguen más lejos y poder compartirlas en este espacio. Claro, y sobre todo no cesar en la lucha, ¿no? Eso es lo fundamental. Pareciera que a veces por detalles que suceden, ¿no? En el camino, se siente se siente hostigada, ¿no? Entonces, la labor es muy buena en el sentido de seguir, ¿no? Que independientemente de lo que se pueda esperar, recibir, ¿no? Es lo mismo, pero esos baches que están aquí, pues independientemente de todo eso, seguir, ¿no? Que el conocimiento, pues es muy rico, ¿no? Y sobre todo seguir la lucha entre las mujeres, como te digo, no cesar, eso es lo fundamental y que los 10 días me parecen muy buenos, se tiene que empezar, ¿no? Por diversas actividades, tratarnos también de dar difusión de las actividades que son fundamentales para seguir creciendo y que se conozcan y que otras chicas se puedan incorporar y de todas formas que allí está esta red feminista, ¿no? Para que ustedes, pues quien guste que compartan, ¿no? También ese tipo de ideales, pues se unan, ¿no? A ese tipo de causas, a ese tipo de seguir adelante. Yo fíjate ahorita que platicaba sobre cómo de esas intervenciones digitales me recordé la semana pasada, no sé si estoy bien de semanas, ¿no? Ya pierdo el tiempo en estos días, pero también con la ley Olimpia, ¿no? La semana pasada, a principios creo que fue de lunes y martes, creo, no recuerdo bien, empezaron a hacer ese tipo de manifestaciones virtuales, ¿no? Y efectivamente vi los comentarios, ¿no? De ley Olimpia, no sirve, un sinfín de cosas bien atroces, pero más eran que las buenas, no al acoso cibernético. Entonces, era genial ver de repente las manifestaciones y esas intervenciones virtuales que tú comentas, ¿no? Cómo están a favor y los que están en contra, dices, ¿por qué dicen eso si no es cierto, ¿no? O sea, aquí está, esa es la parte artística que de repente no se entiende por ver tu monumento, ¿no? O antimonumento de esa forma. Como las campañas, no me gusta comparar el arte con el marketing, pero primero tienes que darlo a conocer. ¿Y cómo generas? Con algo de impacto. Estás viendo un monumento hermoso con muchos colores y no sabes qué son. Son lo de los niños ABC. Y realmente te quedas. Ya cuando lees, ya cuando ves el contexto, te llega y dices, sí es cierto, no hay que olvidarlo. Y debemos recordar, hay muchas maneras de intervenir. Por ejemplo, puedes ir a una página de una institución y poner la fotografía. Hay muchas formas de hacer esto, ya no hacer unas marchas presenciales, no hasta que tengamos certeza de la seguridad de nuestro medio ambiente, pero se puede. La creatividad es nuestro límite y claramente nos ha quedado muy bien todo ese tipo de actividades y recordar, sobre todo, hacer mucho hincapié, porque la violencia de género, insisto, es la violencia que se da en los tiempos de paz, en los tiempos de abundancia, está normalizada. La lucha que realmente se hace es para desnormalizar, para que seas consciente de que es violencia, existe y tiene que acabar. No es competencia de que, es que a los hombres los matan más, es que ellos tienen más acoso. No es una competencia. Lo que se trata es que ninguna violencia debería existir, pero esta está normalizada y esta toma a las personas más vulnerables
en situaciones de hogar en donde se supone que deberían estar a salvo. Sé que esa es la gran diferencia y eso es por lo que seguimos luchando y pues 10 días de lucha. La misma blusa naranja, no claro esta, pero sí. La misma blusa naranja los 10 días. Entonces, pues ya saben la invitación que les hace Lluvia Castañeda esta... Ya tarde, ya es noche, ¿no? Ya está todo oscuro, pero únense, ¿no? A esta tardecita, pues para ver qué es lo que nos tienen preparados. Que ella lo dice, es algo que han estado grabando, ¿no? Pues por lo que estamos viviendo en este momento, pero no es pretexto para no conmemorar esta lucha, ¿no? En esta cuestión de 10 días. Y bueno, trataremos de poder compartirnos, de ver qué es lo que están trabajando para poder ser parte un poquito de este gran proyecto que realizan. Muchísimas gracias, Lluvia, como siempre, con temas distintos, con temas de reflexión, ¿no? Y bueno, fíjense que aquí, ya que nos despedimos de Lluvia Castañeda, a continuación, una entrevista con la doctora María Zeta Flores, quien fíjense que la entrevista no la hago yo, la hace Pamela Cornejo, y bueno, el tema es manejo racional de cuencas hidrológicas en Baja California Sur, y bueno, va a platicarnos sobre todo eso, qué es lo que está sucediendo, y pues mandamos un fuerte saludo y abrazo a Pame, ¿no? Que con gusto realiza este trabajo. Antes de irnos, les platico brevemente, sí, qué es lo que pasa en el contexto internacional. Les digo que Guatemala, la oposición en Guatemala exige la renuncia a la Junta Directiva del Congreso. China lanza una sonda para traer muestras de la Luna. Donald Trump acepta transferir el poder a Joe Biden. Juan Carlos I, bueno, esas son notas de que ocultó en Suiza millones de euros en acciones y de cobros ilegales en cuentas fachadas. Desaparece bote con 16 niños refugiados venezolanos deportados por Trinidad y Tobago. Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión sobre la guerra entre Tigre y Etiopía. Y el transporte aéreo global perderá 99.500 millones de euros en todo este 2020, ¿no? Y bueno, de nueva cuenta el tema de las vacunas, el coronavirus hoy, ¿no? Rusia anuncia que su vacuna tendrá más del 95% de eficacia. Esto lo da a conocer, ¿no? La vacuna rusa Sputnik 5 o quinto mostró 42 días tras la primera dosis de una eficacia de más del 95%, lo cual costará menos de $10 la dosis, según el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Y por último, ya para irnos, antes de ir con Pamela, la ONU condena el racismo estructural en Brasil. Comentó que la paliza mortal de un hombre negro por parte de los guardias blancos en Brasil es un ejemplo claro del racismo estructural que se vive en aquel país y, bueno, pidió además una investigación independiente como reformas urgentes. Esta es la información de este día, hoy 24 de noviembre. La saluda Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles. Sigamos en la transmisión con Pamela Cornejo sobre esa entrevista con la doctora, ¿no? María Zeta. Aquí los dejamos y bueno, seguimos en Radio WAPS. Sean bienvenidos a una entrevista más en Radio WAPS. Mi nombre es Pamela Cornejo y me da un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Estoy con la doctora María Zeta Flores del Departamento de Ciencias de la Tierra. Estaremos discutiendo el tema del agua y las cuencas hidrológicas en Baja California Sur. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, Pamela. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con una pregunta de entrada? ¿Qué es una cuenca hidrológica y cuál es la relevancia que tiene? Bueno, primero que nada, gracias, Pamela. La cuenca hidrológica la vamos a explicar y la vamos a entender siempre, y también para toda la audiencia que ahora mismo nos está escuchando, desde un enfoque hídrico, es decir, pensando siempre a partir de la importancia del agua. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa premisa, la cuenca hidrológica va a ser la unidad geográfica por excelencia para ordenar mi territorio, ¿no? Es la que me va a permitir gestionar el ciclo hidrológico en todo su contexto, pero sobre todo haciendo énfasis y poniendo prioridad en proteger el recurso hídrico que es el agua. En zonas áridas como Baja California Sur,
Por eso toma tanta importancia el manejo racional de cuencas o el manejo de cuencas, porque precisamente al tener carestía de agua, necesitamos una planeación correcta y adecuada de cómo van a gestionarse nuestras cuencas. Entonces, la cuenca es la que me va a delimitar y me va a ofrecer cuáles son los usos adecuados que debe haber sobre ese territorio, usos racionales, sostenibles en el tiempo y, repito, que preserven el recurso hídrico en todo momento. Esa es la cuenca. Bien. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua en el estado? Bueno, las principales fuentes de abastecimiento de agua en el estado no son muchas, es decir, no tenemos demasiadas opciones, y la fuente de abastecimiento principal o mayoritaria que tenemos en Baja California Sur es la fuente subterránea, es decir, los acuíferos. Cuando nosotros estudiamos o analizamos la hidrología, que es el estudio del agua, vamos a tener siempre dos escenarios, Pamela. El escenario superficial, que es el que nosotros podemos observar, pero también el escenario subterráneo, ¿de acuerdo? El escenario subterráneo es donde se va a estar gestionado, controlado por el almacenamiento que tenemos en los acuíferos. Los acuíferos son aquellas formaciones geológicas que ahora mismo están bajo nuestros pies, que no somos conscientes que allí se encuentran, pero es donde se extrae la mayor parte del recurso hídrico en Baja California Sur. Si nosotros nos enfocamos al contexto superficial, que serían los arroyos, que es lo que nosotros sí podemos observar por medio de la vista, tendríamos entonces la caracterización en hidrología por cuencas. Entonces, o hablamos de cuencas, que es la parte superficial, o hablamos de acuíferos, que es el contexto subterráneo. En nuestro caso, en Baja California Sur, de manera muy específica, lo que más nos interesa es aprender a conocer cómo están delimitados, qué almacenamiento tienen, qué extracción tienen nuestros acuíferos, que es el agua subterránea, ¿de acuerdo? Pero para que el acuífero pueda almacenar agua, esa agua proviene en algún momento de la superficie. Es bastante interesante, es decir, desde que el ciclo hidrológico inicia, a partir de la precipitación, esa agua cae, se puede infiltrar y luego percolar al acuífero, ¿de acuerdo? O también puede escurrir o se puede evaporar. Es decir, el agua puede tener varios caminos. Entonces es muy importante en Baja California Sur entender cómo funciona la lluvia, en qué cantidades, en qué régimen se encuentra esa lluvia. Luego, Pamela, si esa lluvia se infiltra, en qué cantidades, en qué lugares de nuestras cuencas se infiltra más. Y, por último, pero no menos importante, medir también el agua que escurre. Porque si no medimos el agua que escurre, no podemos saber qué caudales tienen nuestros arroyos. Entonces, son varias variables del ciclo hidrológico que hay que estar monitoreando en todo momento, pero poner especial atención, volviendo a tu pregunta, al agua subterránea, al acuífero, aquí en Baja California Sur. Bien. ¿Qué alternativas complementarias serían óptimas para evitar una escasez? ¿Qué alternativas, qué soluciones? Pues hay diversas, todas dependen, Pamela, yo diría, de la inmediatez o de la rapidez con las que se quiera solucionar el problema. Desafortunadamente, por la época que nos toca vivir, que estamos muy acostumbrados a que todo lo queremos rápido y lo queremos inmediato, a veces como sociedad creemos que la naturaleza va a responder de la misma manera, rápida y de forma inmediata, y no es así. La naturaleza tiene sus propios ciclos, va a pasos tal vez paulatinos, graduales en el tiempo, y las soluciones que nosotros tal vez pensemos en 2, 3 años, la naturaleza no lo va a hacer así. La naturaleza tal vez se va a tardar 20 o 30 años. ¿Por qué digo esto? Porque las soluciones que como hidróloga en un momento dado puedo sugerir para resolver el problema hídrico en Baja California Sur serían de un estilo más natural y más ad hoc con el contexto natural de nuestras cuencas. ¿Qué quiero decir? Sobre todo hay que aprender y realizar infraestructura para detener el agua en la parte alta de nuestras cuencas. Es decir, cuando llega a haber un evento de lluvia, ya sea de origen ciclónico, convectivo u orográfico,
esa agua precipita, pero esa agua se mueve, se transporta, se conduce aguas abajo con una determinada velocidad y llega al mar. No es posible que no estemos deteniendo esa agua viviendo en el estado más seco de la República Mexicana, porque eso es un hecho. Vivimos en el estado más seco de todo México. Entonces, necesitamos infraestructura, ya sea mediante presas, embalses, represos, detener esa agua cuando llueve. Esa sería una alternativa que no es muy costosa, pero que necesitaríamos implementarla con carácter de urgencia, porque el problema es crítico actualmente. Hay otros tipos de alternativas que son las que las autoridades tal vez están promoviendo más, que resolverían una parte del problema en la inmediatez, que es el tema de las desaladoras, ¿no? Personalmente no estoy muy de acuerdo con esa solución, porque a su vez surgirían otras problemáticas asociadas en cuanto al medio ambiente, energía y costos. Entonces, lo que más apoyaría sobre todo es la infraestructura hidráulica, que actualmente el Estado necesita muchísima infraestructura hidráulica, sobre todo aguas arriba de las cuencas, repoblar forestalmente con vegetación endémica nuestras cuencas en las zonas donde hace falta. Es decir, la cobertura vegetal, Pamela, es importantísima, porque cuando viene un evento de lluvia, lo que hace es mitigar, detener la escorrentía y promover que se infiltre agua al acuífero, que es lo que más necesitamos nosotros en nuestro estado. Entonces, son pequeñas acciones que tal vez se están haciendo en nuestro estado de forma aislada, pero que no existe un plan de manejo a largo y mediano plazo que las garantice. Entonces, esas serían las alternativas que yo daría de manera técnica, hidráulica, que se podrían implementar y que tendrían soluciones, estoy segura, de forma garantizada. En corto plazo, ¿qué es lo que en este caso se ocuparía? Algo rápido. En corto plazo tal vez no tanto, sería en el corto mediano plazo, no me atrevería a decir tal vez, Pamela, en el corto plazo, pero sí que un corto medio plazo. Lo que necesitamos evidentemente es resolver el problema o la grave crisis que tenemos actualmente en la ciudad de La Paz, en Los Cabos, vamos, en todo el estado, de acceso al recurso agua. Entonces, las actuaciones que estoy ahora mismo nombrando, Pamela, tal vez se debieron haber llevado a cabo hace 10 años, 12 años atrás, y no se llevaron a cabo. Entonces, ahora en 2020 tenemos el problema encima, ¿cómo lo resolvemos? Por ejemplo, la ciudad de La Paz se sigue ampliando, se sigue haciendo más grande territorialmente hablando, entonces hay necesidad de abastecer a la población, es un derecho universal el acceso al agua. Entonces, ¿de dónde yo voy a dotar de recurso hídrico a esas nuevas colonias? Entonces, el problema está ahí, está latente, y yo creo también, y es válido decirlo tal vez en esta pregunta, que no hay que enfocarse nada más en una sola solución, hay que apostar a varias alternativas, porque el problema del recurso hídrico no se va a resolver con una varita mágica, con una solución, sino con la mezcla de varios componentes y varios actores, ¿no? Tal vez lo pueda explicar un poquito más adelante. Okay. Bueno, ¿cómo podemos lograr un manejo racional del agua desde la población hasta los diferentes sectores económicos? Yo creo que aquí sí podría acompañar la pregunta. De acuerdo. Sí, mira, yo creo que esa es una pregunta muy inteligente, es la pregunta del millón, como diría, ¿cómo hacer, no? Es decir, ¿qué pasos hay que seguir? Partiendo de que vivimos en un país como México, que es un país muy heterogéneo, que lo que sucede en Baja California Sur no se va a parecer nada tal vez a lo que sucede en Tabasco o en Oaxaca o en Chiapas, principalmente porque climáticamente somos muy distintos. Entonces partimos desde la premisa que es un estado seco, árido, tenemos una lluvia media anual, Pamela, de unos 180 milímetros, que es una tasa bajísima. ¿Qué haces con esa cifra? Muy poco puedes hacer. Entonces, ¿cómo resolver el problema del agua? Pues a medida que han pasado los años y más he escuchado esta pregunta, yo creo que lo enfocaría a 4 diferentes puntos, Pamela. ¿Cómo resolveríamos el problema? Primero, necesitamos gente capacitada, Pamela. En el sector agua, en la industria del agua,
a través de los años hemos tenido la participación de gente con mucha voluntad y mucho criterio que ha aprendido a resolver problemas, pero que desafortunadamente tal vez no tiene la capacitación o los conocimientos hidrológicos e hidráulicos que se necesitan. Por eso es tan importante, y aquí voy a hacer promoción, la carrera que nosotros tenemos ahora mismo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que es la carrera de Gestión y Ciencias del Agua, donde imparto clases. Es una carrera única en el noroeste mexicano. No hay otra opción para preparar y formar especialistas en el recurso hídrico. Qué importante debería de ser para la sociedad en general y nuestras autoridades formar especialistas en un recurso que es vital de supervivencia. Tú no puedes pasar más de 3 días sin tomar agua. Así de vital es el recurso agua. Entonces, tenemos profesiones muy diversas y muy válidas, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar, ¿por qué no existen más carreras de agua? ¿Por qué no se están formando especialistas en agua si hay especialistas en otros campos o especialidades de la ciencia? Entonces, es muy importante formar gente que tenga el conocimiento y que sepa a profundidad cómo se comporta el ciclo hidrológico. Ese para mí es un elemento vital. Segundo elemento, se necesita inversión, Pamela. Es decir, muchas de las actuaciones que necesitamos en el sector hídrico o en la industria del agua necesitan inversiones fuertes de capital, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el organismo operador de agua aquí en La Paz, que son ZAPAS, tiene diversas problemáticas muy complejas, precisamente una de ellas por tal cantidad de adeudos que viene arrastrando de gestiones anteriores. Entonces, muchas veces, tanto la propia Comisión Nacional del Agua, los organismos operadores, los consejos de cuenca, literalmente, Pamela, hacen milagros con el presupuesto que tienen, porque son presupuestos limitados. Entonces, las actuaciones que yo te mencionaba previamente como soluciones, presas, tal, necesitan de inversión. Entonces, todo esto viene de forma mayoritaria de la federación, es decir, que realmente las autoridades aporten el presupuesto suficiente a Comisión Nacional del Agua y a los institutos de investigación que están relacionados con el recurso hídrico para que precisamente el tema empiece a desenvolverse de manera correcta. Ese sería un segundo elemento, son 4. El tercer elemento que yo aquí mencionaría que es importantísimo son los datos, Pamela. Cuando las personas que están involucradas tal vez en el sector hidrológico o en el sector agua quieren hacer proyectos o algún trabajo relacionado, una investigación relacionada con alguna problemática del agua, el primer problema que se van a encontrar, Pamela, es la carencia de datos. Datos climatológicos, datos hidrológicos. Son de difícil acceso, hay muchas ausencias de datos y todavía no son transparentes, ¿no? Es decir, tienes que hacer un mecanismo un poco rebuscado para llegar a ellos y que la institución oficial, en este caso, te los proporcione. Eso no debería ser así, son datos que nos pertenecen a todos los mexicanos y deberían de estar en un portal web listos para poderse descargar en cualquier momento. No solamente está la ausencia de datos, también está la falta de estaciones climatológicas que midan la lluvia, Pamela. Tenemos muy pocas estaciones climatológicas en el estado, la densidad es muy baja. Entonces, cuando llueve, no podemos saber qué cifras se están registrando en campo de manera real. Entonces, utilizamos modelaciones, aproximaciones satelitales para poder llegar ahí. Pero eso no debería ser así. En campo nosotros deberíamos poder obtener esa cifra. Al igual que otro dato que nos hace falta es medir la escorrentía, ¿no? No se tienen suficientes estaciones hidrométricas, por no decir que ninguna, aquí en el estado, y tenemos registros ya muy antiguos de eventos pasados, pero en la actualidad no hay un esfuerzo real por medir las escorrentías. Entonces, aquí lo que yo siempre digo en los eventos o en los foros, ¿cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va a analizar? ¿Cómo se va a proteger algo que no se ha medido? Que no se sabe la cantidad. Entonces, algo tal vez tan de lógica para la audiencia que nos esté escuchando, no sucede. Entonces,
si hay ausencia de datos, es muy complicado la investigación y los proyectos a partir de eso. Y voy a terminar esta pregunta con el último punto, si me permites, Pamela, que es la parte de normativa y sanciones. Ahora mismo lo estamos viendo de forma actual con todo lo que está sucediendo entre Chihuahua, Estados Unidos. O sea, realmente el problema del agua es polémico y está en tendencia ahora en México, ¿no? La Cámara de Diputados también está debatiendo. Es un problema que se le viene encima a México, ¿no? Ahora mismo también desde la Federación hubo un cambio radical entre los puestos de interés en Comisión Nacional del Agua, se removieron algunas personas, llegaron otras, es decir, está habiendo cambios, la situación está candente ahora mismo con el tema hídrico, y yo aquí haría hincapié en revisar la normativa actual que tenemos acerca del manejo del recurso hídrico de forma estatal y federal, y sobre todo, Pamela, algo que nos hace falta mucho en México, implementar sanciones, multas. No es posible que muchas concesiones de agua, malos manejos de agua, no se sancionen. ¿Por qué? Porque no existe tal vez una regulación periódica hacia los usos del agua que se le están otorgando. Yo creo que con sanciones las personas se pensarían 2 veces antes de hacer una acción incorrecta, porque precisamente sabrían que tendrían un correctivo previo. Pero como no tienen un correctivo posterior, entonces la mala praxis se sigue presentando. Entonces, esas serían, en resumen, las 4 aportaciones que yo daría para que las cosas cambien en cuanto a la gestión del agua, manejo de cuencas, gente capacitada, inversión, manejo de datos y sobre todo sanciones y control a todas las regulaciones que se hacen en el manejo de agua, de cuencas y acuíferos en Baja California Sur y en México. Sí, exacto. No es como que sea un tema nuevo, el problema del agua, la escasez. Y así como dices, yo no sabía que éramos el estado más seco de la República. Y es como para que debería de haber un poco más de importancia o de atención. Y me quedé pensando en la universidad. ¿Cuántos alumnos al año están interesados en esas carreras? ¿Cuántos maestros o cuánta difusión se le hacen a esos departamentos? Y pues sí, yo pensaba que se podía solucionar con la mano del hombre, o sea, con nosotros haciendo la acción, pero pues la escasez yo digo que es un tema, bueno, más bien es algo que no se puede evitar, pero podemos ayudar a que podamos ahorrar más agua y a tener un menor problema. O sea, 10 años de este problema se me hace mucho. Claro, tal vez la sociedad ahora mismo, Pamela, no es consciente, y hablo de la sociedad aquí en La Paz, a lo mejor en Los Cabos, no es consciente de la gravedad del problema, y no es por asustar ni alertar ahora mismo a la audiencia, pero no encuentro otra palabra realmente para describir las condiciones que tenemos en el tema agua aquí en Baja California Sur, sobre todo en La Paz, ¿no? Que es ahora mismo donde se está emitiendo la entrevista. Por ponerte un ejemplo rápido, Pamela, el acuífero de La Paz, que es de donde nosotros mayoritariamente nos abastecemos, se publicó la última actualización de la disponibilidad media anual del acuífero y el déficit casi se duplicó, es decir, pasamos de menos 7 millones de metros cúbicos de déficit a un déficit de menos 15 millones de metros cúbicos. O sea, se duplicó la cifra. Es decir, estamos en números rojos, lo que le sigue. Entonces, si no existe esa conciencia por parte de la población, que también las autoridades reaccionen de manera correcta, no se pasen el asunto de uno a otro, sino que realmente hay una dirección clara hacia dónde va a ir el manejo del agua en Baja California Sur, con un plan hídrico estatal coherente, vamos a seguir perdidos. Entonces, y retomo también lo que dices, es decir, contra la naturaleza no podemos ir. Somos el estado más seco de la República Mexicana. El agua que tenemos proviene de la lluvia y es la que hay. Ese régimen no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar como sociedad es ser inteligentes, ser estrategas y aprender a gestionar bien el recurso. Que para eso hay gente que se prepara, se forma y entre todos nosotros como sociedad, pues proteger un recurso que en principio debería ser muy nuestro, ¿no? Como diría Francisco King, el agua es la vida. Tal cual. Claro. Muy bien, pues quisiera decir un comentario final, hablar acerca de la carrera, del departamento para concluir esta entrevista.
Sí, Pamela, nada más si me permites, entonces aquí sí me gustaría hacer un comentario acerca sobre todo de la carrera de Gestión y Ciencias del Agua, que como bien mencionabas previamente, tal vez no tenga todavía esa difusión mayoritaria o esas grandes matrículas de ingreso en contraposición tal vez con otras carreras. Pero eso no significa que la calidad y la dimensión de la carrera no tenga una relevancia brutal, Pamela, ¿no? Sobre todo para nuestro estado. Yo creo que cuando la universidad se formó como tal, la UAPS, la principal premisa que era o que tenía en aquel momento era resolver los problemas de Baja California Sur, ¿no? Se abrieron las primeras carreras, geología, entre otras. Pues ahora tenemos un problema muy grave que es el agua. Entonces, yo invitaría al público o a la ciudadanía que nos está viendo, o tal vez estudiantes, que difundamos esta opción que tenemos en el Departamento de Ciencias de la Tierra. Es una carrera relativamente nueva, se reformó el plan de estudios, es decir, hubo una actualización, entonces realmente ahora mismo yo la encuentro de manera muy adecuada para las necesidades que tiene nuestro país y nuestro estado. Entonces, de ahora en adelante lo que tocará es que nuestros egresados y titulados pues empiecen a posicionar ya en el mercado laboral y ejerzan, ¿no? Hagan un cambio, porque pues lo que nosotros hagamos aquí va a pasar, Pamela, pero ahora las nuevas generaciones son las que se tienen que hacer cargo de la problemática y les va a tocar un panorama muy crítico. Entonces hay que prepararlos, hay que formarlos para lo que se viene, que es lo importante. Entonces, nosotros estamos posicionados en Facebook con la página de Departamento Académico Ciencias de la Tierra UAPS, ahí nos pueden encontrar, publicamos todas las actividades del departamento, por ejemplo, todos los jueves por la tarde hay un seminario de la carrera, Gestión y Ciencias del Agua, que se pueden conectar, ahora es virtual, ya no es presencial, por la plataforma Google Meet, pero toda esa información la encuentran en la página nuestra de Facebook. Y simplemente darte las gracias, Pamela, por el espacio que me otorgas, al igual que a mis compañeros de aquí del departamento, porque creo que es importantísimo difundir lo que se puede hacer desde las ciencias de la tierra para cambiar las problemáticas o las zonas críticas de riesgo que existen actualmente en nuestro estado. Bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues esperamos tenerla pronto y pues despedimos a la doctora María Zeta Flores. Y bueno, pues también damos por concluida esta entrevista. Muchas gracias a quienes nos escucharon, nuestros radioescuchas y por vernos también. Y bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Los pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Comunicación Radio UAPS. Pues muchas gracias, maestra doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y a la audiencia. Hasta luego.